La idea es que debatamos precisamente respecto de qué es lo que queremos. No voy a introducir nada más. Para eso están nuestros invitados. Nuestra primera invitada nos va a hablar desde Inglaterra, no sé en qué ciudad específica de Inglaterra está. Ella es Camila Vergara, es cientista política. Ella se encuentra realizando un doctorado precisamente en Inglaterra. Ella además es autora del libro La democracia plebeya, creo que se llama, ¿sí? Camila es miembro en Chile del grupo Asamblea Constituyente y bueno, ella va a partir y nos va a hablar acerca de, ella ha hecho un seguimiento sobre los acuerdos de la Convención Constitucional. Entonces, sin más preámbulo, le dejo la palabra a Camila. Muchas gracias por la introducción. Un par de acotaciones. Yo ya hice mi doctorado, estoy en lo que se llama un postdoctorado, que es una beca de investigación en la Universidad de Cambridge, en Londres. Y estoy escribiendo un libro sobre derechos plebeyos, sobre los derechos de las personas comunes y corrientes, más allá de los derechos universales. También he estado trabajando en Chile muy cercanamente, y soy miembro del colectivo Cabildos Constituyentes, además de apoyar al movimiento Asamblea Constituyente, y he estado trabajando con convencionales en la misma convención, asesorando de manera ad honorem a quienes así lo solicitan, referente a la participación popular. Bueno, y durante todo este año que estuvimos trabajando en la convención, yo puse mi foco en la participación popular vinculante, que significa básicamente que las personas comunes y corrientes tienen el derecho de tomar decisiones acerca de las reglas en común de la sociedad en que vivimos, la dirección que queremos ir, el tipo de sociedad, y que esa decisión tiene que ser vinculante, tiene que tener fuerza de ley a través de un plebiscito o de otro mecanismo, pero que no sea solamente una sugerencia. Estuvimos desde el principio, entre las reglas de la participación popular, tratando de que la participación fuera vinculante, no lo fue, pero en la Constitución logramos adquirir tres mecanismos de participación popular vinculante. El primero fue el derecho a la derogación de ley, en que juntando un 5% de firmas del padrón electoral se puede llamar un plebiscito para derogar una ley, quitar una ley que ya está vigente. Otra, que yo creo que es el arma más potente que hoy día tenemos para reintroducir temas que fueron votados en contra en la convención, es la iniciativa popular de reforma constitucional, que nos pide 10% de firmas del padrón electoral, es mucho, pero eso nos daría el derecho a plebiscitar reformas constitucionales y reintroducir de esta forma algunas de las reformas que se quiso introducir, por ejemplo, acerca de los recursos naturales o de derechos medioambientales que no alcanzaron a llegar al texto, poder reintroducirlos y así hacer un contrapeso. Eso para partir. Esta semana se votaron las leyes transitorias de la Constitución. Hay que entender que la Constitución es un marco jurídico que por el hecho de ser aprobado no causa absolutamente ningún cambio en sí mismo. O sea, no sucede que automáticamente se derogan las leyes que son contrarias a la nueva Constitución, no pasa absolutamente nada. Tiene que pasar algo específico que sea iniciado por o el presidente o el Congreso o el pueblo, para que la Constitución sea implementada. Entonces, quiero dar un ejemplo, tenemos el derecho a la vivienda, que se consagra el derecho a la vivienda digna. Sin embargo, en el momento que la Constitución entra en vigencia, las personas tienen básicamente los mismos derechos que antes, ya que el Estado no puede realmente materializar ese derecho. Entonces, el Estado tiene que encontrar una empresa constructora, en el fondo, que haga el trabajo de construir más viviendas, porque faltan, o ayudar a la autoconstrucción, o tener una empresa pública de construcción para lograr el derecho a la vivienda, para materializarlo. Eso no solamente va a tomar mucho tiempo en términos de la construcción misma de las viviendas, sino que además necesita de una ley que ayude a implementar
el derecho a la vivienda. Entonces necesitamos del Senado o sea, del Congreso, pero el Senado como el clásico de institución que ha puesto un tapón a el cambio social, a que esté de acuerdo a pasar leyes que vayan a implementar estos derechos. Entonces, lo más peligroso aquí es que el Congreso no pase las leyes. Entonces, quedemos esperando y la Constitución quede básicamente en pura letra, ¿ya? Y las leyes transitorias que se aprobaron esta semana fueron realmente nefastas. La más polémica, por lo menos desde mi punto de vista y teórico y práctico como experta en derecho constitucional, es que se permitió que tanto el presidente como el Congreso se quedaran hasta cumplir el final de los periodos, o sea, 4 años. Y eso significa que el actual Congreso va a tener el poder de no solo hacer las leyes que son necesarias para implementar la nueva Constitución, y por ende puede tener cautivo el proceso, ya que la mitad del Senado es de derecha y ya con un voto de DC ya tienen la mayoría, sino que también van a poder reformar el texto constitucional, o sea, el nuevo texto van a poder reformarlo por 4/7, si es que son materias que no tocan, por ejemplo, los derechos, hay ciertos capítulos que obligarían al Congreso a plebiscitar la reforma. Entonces ahí estaríamos más protegidos. Por ejemplo, el derecho a la vivienda no se puede eliminar. Si se lo quieren eliminar, eso se tiene que ir a plebiscito y nosotros tendríamos que decidir. Entonces lo más probable es que ese derecho no se elimine. Entonces eso no es una estrategia que eso van a querer hacer en el Congreso. Creo que los cambios que van a hacer más técnicos y que van a tratar de entrampar la implementación de la nueva Constitución. Entonces tenemos hoy día que aprobar el nuevo texto también implica aprobar que el actual Senado siga por 4 años más, hasta el 2025, que el 2026 daría pie a otro órgano, que es la Cámara de Diputados y Diputadas, que va a ser la Cámara Baja, que va a tener mucho más poder, y la Cámara Regional, que básicamente se va a dedicar solamente a temas regionales y constitucionales. Entonces vamos a tener que estar 4 años de transición con el actual Congreso y la actual casta política ya gobernando. Y eso es bastante terrible, ya que significa que es el actual gobierno y el Congreso que van a llevar el timing, en el fondo, el paso de estos cambios estructurales. O sea, podemos demorarnos mucho, podemos estar 4 años esperando, y eso claramente, como se refiere a temas básicos como la vivienda, como el agua, ¿ya? Puede ser que tengamos otro levantamiento popular, hay que estar preparados en el fondo para poder empujar desde afuera, ¿ya? Creo que en este escenario en que estamos, y quiero dejarlo claro, el marco constitucional nuevo que nos van a dejar, o sea, el que ya está aprobado, es a años luz mejor que el que tenemos, ¿ya? La Constitución del 80 no le da ningún poder popular a las personas de lograr el cambio social. O sea, no hay forma de reformar la Constitución, sino que solamente a través del Congreso. No se puede derogar ninguna ley. En el fondo, si llegan a pasar una ley corrupta hoy, podríamos derogarla a través de la junta de firmas. Eso es algo que no se puede hacer antes. Entonces creo que claramente es muy probable de que gane el apruebo, aunque no va a ganar con mucho porcentaje, pero va a ganar, y en la mayoría de los países el porcentaje de apruebo es alrededor del 60%. Tampoco es tanto más de lo que, como el apruebo y el rechazo que tuvimos. Tenemos que esperar que la nueva Constitución quizás va a tener un porcentaje bastante menor, pero va a pasar, ¿ya? Entonces vamos a estar obligados a aprobar este nuevo gobierno de transición de 4 años, que es el que tenemos ahora, que claramente no está del lado del pueblo, ¿ya? Entonces eso es complicado. Entonces yo lo que veo son por lo menos un par de escenarios, y que no son escenarios excluyentes, son varias estrategias. Por un lado tenemos la estrategia de tratar de intervenir a los actuales, en el fondo, representantes que existen hoy, en el fondo tratar de coordinar con distintos representantes, tratar de meterse en los actuales partidos políticos o coaliciones. Esa es una forma que es la típica de tratar de incidir por dentro. La otra más estructural, en el fondo, de tratar de realmente cambiar la dirección, sería también hacer un vehículo electoral propio, en el fondo, en que el pueblo, y ahí hay que ver quién es el pueblo, cómo lo organizamos, pueda llegar a tomar ciertas cuotas de poder y no caer en la misma idea del partido político actual, en que es un partido oligárquico que básicamente empodera a unos líderes, a una casta pequeña, y al final el pueblo simplemente se queda entregando insumos y votos y opiniones y sugerencias, ¿ya?
creo que si van a hacer si vamos a hacer y vamos a embarcarnos en un partido político, un instrumento, o como queramos llamarlo, propio, para poder movilizar candidatos independientes y candidatas independientes, tiene que ser de todas maneras una organización nueva, que sea realmente popular, horizontal, democrática, y que no vaya a caer en la misma forma de oligarquización. Hay varias formas de hacerlo, por ejemplo, integrando lotería y rotación en los cargos de liderazgo, ¿ya? Y por el otro lado está la estrategia popular propiamente tal, que es la organización de la base para lograr la presión tanto a nivel local como a nivel regional y a nivel nacional. Y esta estrategia de articulación popular es la que hemos estado siguiendo dentro del colectivo Cabildos Constituyentes. Veo que hay varios de mis compañeras y compañeros en la sala. Me alegra. Nosotros hemos estado apoyando a las distintas organizaciones. Primero las apoyamos para que redactaran sus propios artículos y llegaran a lograr las 15.000 firmas de la Iniciativa Popular de Norma. De hecho, se lograron como 4 o 5 desde de las 20 y tantas organizaciones que estábamos apoyando. Y hoy día se nos abre un nuevo escenario en el que vamos a tener herramientas también institucionales para poder participar, pero que hay que articular el pueblo desde abajo, no solamente para presionar en las calles a la forma antigua, sino de lograr un mandato expreso que los representantes, como por ejemplo la senadora Fabiola Campillay, que claro, uno dice, claro, el Senado se va, pero por lo menos tenemos a una aliada, nunca habíamos tenido en el fondo en el Senado a alguien como ella, y ella puede llevar, ella ya se comprometió a llevar, ser vocera del pueblo y llevar mandato popular desde su distrito. ¿Ya? Entonces, es posible tener estos tipos de aliados que puedan llevar el mandato popular, y eso nos empodera desde abajo. Y si hacemos una doble estrategia, empoderar y articular a las distintas organizaciones, por pequeñas que sean, siempre suman, y por el otro lado crear un vehículo electoral de puros independientes, en el fondo que sea realmente independiente. Ahí tendríamos, creo que sería una estrategia poderosa para enfrentar estos 4 años que se nos vienen de transición, en que el gobierno y el Congreso van a hacer todo lo posible para no hacer nada, porque eso es lo que les conviene, o sea, simplemente no hacen nada, eso es lo mejor. Por el otro lado, todas las personas comunes y corrientes van a tener una desesperación de que sus propias necesidades sean satisfechas primero de forma urgente, y creo que el pueblo es el que tiene que ponerle el paso a esta revolución, a este cambio estructural que podemos tener, y no dejarlo en las manos del gobierno o en las manos de partidos políticos, porque claramente eso nos juega en contra. Entonces, estoy abierta a preguntas de tipo técnico o de tipo estratégico en términos de lo que ha pasado en la convención, pero creo que el texto en general hay muchas cosas muy buenas, como por ejemplo la paridad de género. Van a haber mujeres en 50%, va a ser 50 y 50 mínimo, o sea, aquí corrigieron lo que pasó durante el proceso constituyente, porque habían dicho que la paridad de género era 50% hombres, 50% mujeres, y ahora cambiaron eso, porque no sé si se acuerdan que fueron más mujeres electas que hombres, y mujeres tuvieron que darle sus puestos a hombres. Entonces, para que eso no pasara nuevamente, ahora en la nueva constitución dice que es mínimo 50% para las mujeres, mínimo. O sea, es un piso, no un techo. Y eso significa que en todas las instituciones del gobierno vamos a tener mitad mujeres por lo menos. Y eso es un gran avance. También tenemos una justicia que va a tener perspectiva de género y va a ser antidiscriminatoria. Entonces, los jueces van a tener que tomar clases con perspectiva de género y para tener una visión pluralista de la sociedad que no sea discriminatoria. Y eso es un gran avance. Y de hecho van a poder echar a los jueces, en el fondo, a pasarle revista si sus veredictos han sido sexistas o en contra de pueblos originarios y han sido racistas. Y eso es una forma que hoy día no se puede sacar a jueces porque lo hayan hecho mal. No hay un parámetro en el fondo. Y ese parámetro sí se establecería, y eso ayudaría mucho. El tema de la justicia pluralista también es un avance, de la autonomía de las regiones, para que las regiones puedan realmente florecer dependiendo de sus propios recursos. ¿Ya? Esto nunca se ha hecho en Chile, en el fondo. Esto es algo que realmente podría impulsar la democracia local de manera potente, ya que aunque no haya participación popular vinculante desde abajo a nivel local todavía,
sí hay mucho más herramientas para poder presionar a los gobiernos y para tener mayor autonomía de poder hacer una economía más cooperativa, ¿ya? Esas son algunas de las cosas importantes que se lograron y creo que sería un error rechazar en el fondo en el sentido de volver a foja cero, ya que sabemos que Amarillos de Chile y otras agrupaciones de élite ya tienen una tercera vía, ya tienen una constitución ya escrita, que en el fondo si sale el rechazo van a tratar de imponerla y ahí sí que nos va a ir mal. Entonces creo que hay que pensarlo bien. Yo y yo aquí tengo que confesar, yo como teórica constitucional se me revuelve el estómago tener que apoyar a un poder constituido que se va a quedar como el Senado, que se va a quedar por 4 años. Eso es una aberración jurídica que va a hacer de Chile un caso de estudio de cómo el poder hace que el presidente y la convención hayan ido en contra de todas las reglas de procesos constituyentes y hayan dejado un poder constituido deslegitimado a cargo de la transición al nuevo marco. Eso va a ser un caso de estudio de cómo la gente se aferra al poder y al final el fin justifica los medios. Pero es lo que hay. Y hay que tratar de ser lo más productivos posible en términos constructivos, de ver las herramientas que tenemos a la mano, poder tratar de hacer lo mejor posible y articularnos de Arica a Punta Arenas, en el fondo, todas las organizaciones sociales, por pequeñas que sean, porque hemos estado demasiado divididos en nuestros propios grupos más sectarios y sin comunicación, y es necesario realmente aunar fuerzas para hacer presión y por lo menos poder dirigir parte de esta transición que es tan importante. Gracias. Muchas gracias, Camila. Si hay preguntas, tal como planteó Camila, o reflexiones, no sé si puedes venir para acá, Miguel, porque yo creo que la única manera que Camila te escuche es, claro, a través del micrófono. Hola Camila, buenos días aquí en Chile. La pregunta mía es, cuando tú mencionas aunar posiciones y fortalecer nuestro movimiento, ¿lo tomas como una alternativa que nos transformemos en una gran fuerza política para levantar nuestras propias candidaturas y conducir los destinos de Chile por un camino más correcto a eso? Gracias. Gracias, Miguel. Mira, lo que yo como yo me imagino, porque una cosa es crear un partido político como todos los otros en el fondo y tener propios candidatos y jugar la carrera oligárquica por el poder. Creo que ahí nunca al pueblo le ha ido bien. Entonces creo que eso es un camino errado de tratar de crear el propio partido político a la forma del mismo corte que han sido los partidos políticos en Chile. Creo que la democracia local debe primar. Y en ese sentido, el partido político o el instrumento político, el partido de vanguardia que llamaba Rosa Luxemburgo, tiene que ser un partido instrumental no solamente para llegar al poder, sino para habilitar la organización a nivel basal. El partido no puede ser el que lidera, sino que el que apaña desde abajo, por así decirlo, en ayudar en la articulación, ya que las batallas en contra de proyectos que contaminan, en contra de abusos, siempre son mucho más potentes a nivel local y se pueden lograr cosas a nivel local si hay solidaridad a nivel regional y a nivel nacional. Creo que hay que dividir la política y no simplemente apuntar a lo nacional, sino que empezar por una democracia local y en ese sentido hacer una red de organizaciones sociales que son localizadas y que ese instrumento respete la autonomía de esas organizaciones, de esa red, pero que haya solidaridad entre las distintas redes de organizaciones. Entonces hay que tener un mínimo, claro, un mínimo ético-político, un mínimo de plataforma, que se tiene que lograr a través de una deliberación, de un ejercicio deliberativo de las distintas fuerzas, pero no puede ser tan sustantivo de ir a agarrar el poder, en el fondo, en el sentido de vamos a imponer un propio proyecto, ya que, por lo menos desde mi punto de vista, el proyecto es un proyecto democrático, y si uno cree realmente en la democracia, uno tiene que creer en el poder de la deliberación de las personas, y cuando las personas deliberan, es ahí donde salen las buenas ideas. Si nosotros ya llegamos con las ideas impuestas, eso es parte de lo mismo, en el fondo. Entonces, creo que el objetivo de este nuevo instrumento debiera ser fomentar el empoderamiento local y la articulación local, regional y nacional de las organizaciones sociales que ya existen. Entonces, el partido como articulación más que un partido como una plataforma única. Hola Camila, buenos días, un placer saludarte.
Mira, es respecto a los quórum que tiene el Congreso en este minuto. Tú planteaste de que tienen la posibilidad ellos de descuartizar el animal, como se dice, ¿no? O tijeretear la nueva constitución si tuviesen un quórum de, tengo entendido, 4/7, que incluiría una consulta o un plebiscito o algo así, ¿no es cierto? Sin embargo, lo que yo entiendo es que si ellos logran juntar el 2/3, ellos ya de suyo podrían modificar, ¿no es cierto?, los derechos fundamentales y la forma de Estado. Y yo no sé si tú has hecho el cálculo, pero por lo menos lo que yo he visto, mirando las fuerzas que están en el Congreso, yo creo que ellos tienen los 2/3 efectivamente para precisamente tijeretear todo y echar todo para atrás. No sé cuál es tu visión al respecto. Y eso yo creo que nos obliga nuevamente como pueblo a articularnos, porque yo creo que por ese lado, yo creo que se pierde la Constitución. Se pierde el sentido, digamos, y se pierde todo en el fondo, ¿no? No sé qué opinas tú respecto de ello. Bueno, de partida primero, muchas gracias por estar acá y qué bueno verte. Claro, estás en lo correcto. La regla es la siguiente. El nuevo Congreso, y esto se ve como algo muy democrático, ¿ya? Porque la idea de que los 2/3, esta supermayoría de 2/3, siempre fue percibida como una supermayoría impuesta por la dictadura, claramente, algo que uno asocia, ¿ya? Pero es una supermayoría que es usada en muchas partes del mundo. Es la más conservadora en términos de que se necesita una muy amplia mayoría para poder reformar la Constitución. Pero eso es estándar, ¿ya? Entre 4/7 y 2/3, eso es lo clásico, ¿ya? Entonces, tenemos asociado los 2/3 como algo no democrático, pero realmente no lo es, de partida. Entonces, ahora se está celebrando de que el Congreso podrá cambiar la Constitución por 4/7, que es muy poco, en el fondo, es lo más bajo de las supermayorías que se utilizan, ¿ya? Y lo que yo, como los cálculos me dicen que los 4/7 sí los tienen, ¿ya? Y los 4/7 aplican, en el fondo, hay dos formas de cambiarlo. Uno es referirse a los capítulos que no están nombrados, que es forma de Estado y derechos fundamentales. Eso no se puede tocar por 4/7 solamente, sino que hay otras partes de la Constitución que sí, que son la parte más administrativa, podrían cambiarse. Pero cosas que también podrían ser importantes, que están dentro de capítulos, porque hay que recordar que los temas de la Constitución no son aislados, o sea, no es como que un capítulo tiene todos los derechos y punto, sino que los derechos son tocados en otros capítulos también, porque hay artículos que son complementarios, ¿ya? Entonces, por un gaffiter, y yo digo, los expertos en derecho constitucional son gaffiteres de la Constitución, porque saben dónde están todos los tubos y cómo se conecta todo en el fondo. Entonces, saben que si quitan un pedazo, eso después, ese conducto no va a funcionar, ¿ya? Entonces, ese es el gran peligro. Sin embargo, lo que tú traes también es un gran peligro, ya que si contamos la fuerza de derecha más la fuerza de la concertación, entonces sí tienen casi 2/3. Entonces ahí hay que ver 1 o 2 personas que tienen que moverla, que no es tan difícil, porque el Partido Socialista ha sido, por lo menos en la convención, una piedra de tope para la mayor parte del cambio, ¿ya? Por lo menos desde el punto de vista del empoderamiento popular, jamás votaron a favor de los mecanismos de participación popular vinculante. Entonces tenemos dentro del Senado un Partido Socialista que es aún más conservador que el que tenemos en la convención. Entonces es muy, muy peligroso, porque por 2/3, en el fondo, si quieren cambiar los derechos fundamentales y tienen solamente 4/7, tendría que ir a plebiscito. Entonces eso no les conviene. Pero si tienen 2/3, entonces pueden cambiar lo que quieran de la Constitución. Entonces ahí, ¿qué nos queda? La única forma que nos queda es la iniciativa popular de derogación, porque hay que entender que la reforma constitucional es una ley que se pasa en el Congreso, y es una ley nueva. Entonces, el derecho a derogación con el 5% del padrón electoral técnicamente aplicaría a cualquier ley nueva. Entonces, si es una ley que trata de eliminar el derecho a la vivienda, por ejemplo, entonces nosotros podríamos iniciar una derogación de esa ley y en el fondo hacer la pelea. Porque al final, si ustedes piensan, tener un 5% del padrón electoral en firmas es mucho, ¿ya? Pero si se logra una vez y el pueblo está articulado, porque si se logra solamente una vez en una cosa específica y cada uno da su firma de manera individual, entonces eso no se puede volver a recrear. Sin embargo, si tenemos al pueblo organizado y tenemos varias cosas que queremos hacer, podemos realmente hacer muchas, porque vamos a tener las firmas para hacerlo. Entonces hay que lograr, yo creo que el gran desafío aquí
que nos dieron un horizonte de lucha, que son el 5% del padrón electoral, y eso es lo que tenemos que adquirir, porque esa es la forma de taponear, de bloquear, o por lo menos amenazar que vamos a bloquear cualquier cambio a los derechos fundamentales o a otras partes de la Constitución que son importantes. Entonces, creo que a pesar de todo lo malo del escenario, siempre cuando hay un horizonte de lucha claro y una estrategia definida, creo que eso siempre le ha ayudado al pueblo porque hay un horizonte. Cuando aquí vamos, sabemos para dónde vamos y no estamos tirando palos de ciego. Entonces, en ese sentido, la nueva Constitución nos da una herramienta específica y hay que usarla desde el día 1. O sea, en el minuto que se aprueba la Constitución, a ese día se empiezan a juntar firmas para iniciar todo tipo de procesos, en el fondo. Porque la única forma de realmente hacer materiales estos mecanismos es actuándolos, en el fondo, es tomándonos el poder. Entonces, creo que es difícil, pero se puede hacer esa lucha de que si el actual Senado quiere cambiar y mutilar en el fondo el texto o las partes buenas del texto, bueno, se encontrarán con nosotros al otro lado y nosotros les haremos la pelea y veremos a ver quién es más fuerte. Y al final, como nosotros tenemos el derecho a derogación que va a plebiscito, entonces ahí es el pueblo el que se tiene que definir en un plebiscito y eso va a hacer que se pueda doblar la mano al Senado. Hoy día no hay ninguna forma de doblar la mano al Senado. El Senado tiene todo el poder, en el fondo, de vetar y reformar porque tienen mayoría, ¿ya? Eso es lo que yo opino. Hola, buenos días, Camila. Mira, es súper breve. Si nos pudieras sintetizar entonces cuáles son las herramientas con las que se cuenta. Acabas de mencionar la derogación de ley con el 5% más plebiscito popular. ¿Y cuáles serían las otras herramientas con que se cuenta? Eso. Gracias. Gracias, Leo. Bueno, los plazos también dice aquí Marcela para que funcione. Entonces, un sumario, resumen, las herramientas, los plazos. Eso, muchas gracias. Sí. Los plazos, mira, estoy en la calle, no sé, tendré que ver si bien específica, creo que son 180 días de la... quiero partir de nuevo. En el fondo, hay 3 mecanismos de participación popular vinculante. Sin embargo, también nos entregaron una iniciativa popular de ley, ¿ya?, que no es vinculante, que es una sugerencia, ¿ya?, al Congreso. Pero esa también se puede ocupar, ya que una iniciativa popular de ley también puede ser una iniciativa popular de ley para derogar una ley, ¿ya? Uno es bien mañoso, pero uno puede iniciar cualquier cosa, ¿ya? Entonces, si uno quiere derogar algo, cualquier cosa se puede hacer a través de la iniciativa legal. Y esa iniciativa, básicamente uno junta 3% del padrón electoral, que es como el primer peldaño, por así decirlo, y eso iría al Congreso, ¿ya? Y el Congreso, igual que con las iniciativas populares de norma, uno tendría sus 10 minutos de gloria, ir ahí a exponer al Congreso, y el Congreso podría modificar, votar a favor o en contra, lo que quiera, pero por lo menos es la primera etapa, ¿ya? Y luego de ese 3% tenemos la iniciativa popular de derogación de ley, que nos pide el 5% del padrón electoral, y creo que es en 18 meses, si no estoy, o sea, no lo tengo, lo siento, no lo tengo en mi cabeza, pero se los puedo hacer llegar durante el día. Esa iniciativa, creo que de hecho esa no tiene, la iniciativa de derogación de ley no tiene límite de tiempo. Supuestamente tiene que haber una ley normando, pero uno igual puede ocupar el mecanismo. En el fondo no necesita leyes, en el fondo el mecanismo no lo puede usar. Entonces 5% para derogar la ley, y luego tenemos el 10% para la reforma constitucional a través de iniciativa popular, ¿ya? Entonces para reformar la Constitución necesitamos 10%, y por último con 25% podemos apretar el botón de reseteo y llamar a una asamblea constituyente. Entonces, si como movimiento asamblea constituyente ese es el horizonte, hay que partir por el 3%, diría yo, que es el primer peldaño, luego el 5%, luego el 10%, luego el 25%, y así vamos. Pero con ese 3% que no es incidente, ¿ya?, no es vinculante, se puede en el fondo hacer lo mismo, que simplemente nos faltan 2% para llegar a que podamos derogar una ley de manera vinculante. Entonces, creo que aunque no sirva, aunque no puede, aunque esa iniciativa popular de ley es incidente y nos sirve en el fondo para cambiar las cosas realmente, nos sirve como un primer peldaño para empezar a piconear, en el fondo, picanear al Senado, en el fondo, para que haya cambio y por lo menos para hacer ruido y para decirle, aquí venimos, ¿ya? Eso creo que, esos son los 3 mecanismos vinculantes más el incidente, o sea, son 4 al final, que son de participación popular.
Hola Cami, ¿cómo estás? La pregunta mía es cómo nos afecta en todo este proceso el artículo 2. Y para levantar la asamblea con el 25% hay varios otros requisitos, no sé si cuáles serían, si es que están ya más o menos claros los requisitos para no solo el porcentaje, sino cómo se conformaría una asamblea constituyente. Eso. Sí, mira, el artículo 2 trata de controlar el cambio constitucional. Entonces, dice la forma, detalla las formas en que se va a cambiar la Constitución si es necesario, ¿ya? Y ahí tiene que ver con, primero con derogar, porque el tema es que cuando nosotros tenemos un marco jurídico, todas las leyes que tenemos en el fondo, esas permanecen. En el fondo el marco jurídico permanece, la Constitución cambia y en el minuto que la Constitución se valida y es aprobada, entonces alguien tiene que decidir qué leyes de las antiguas tienen que ser derogadas porque son contrarias al nuevo marco constitucional. Entonces alguien tiene que decidir. Entonces el artículo 2 dice precisamente quién decide. Decide, ahí se me fue la imagen, decide el Congreso haciendo una ley para derogar, decide, el presidente puede iniciar, puede decidir el Tribunal Constitucional, que es la Corte Constitucional, que es el nuevo órgano que crearon, que más o menos es lo mismo que el otro, pero uno necesita un órgano que decida. Y por último dice también se puede utilizar la iniciativa popular de ley que viene de la gente, en el fondo. También podemos ocupar el mecanismo incidente para decirle al Senado, oye, Congreso, deroga, ¿ya? Entonces, este es el mecanismo que nos habilitaron. Pero como dije antes, eso también es la derogación de ley nueva es para protegernos de las reformas que haga el Congreso, ¿ya? O sea, si queremos derogar lo antiguo, solamente se puede a través de la forma incidente. Si queremos derogar lo nuevo, se puede a través de la iniciativa popular de derogación vinculante, ¿ya? Y luego, para la Asamblea Constituyente, lamentablemente, no hubo lenguaje. O sea, nosotros, y ahí con Gustavo Ruz y otras personas, estuvimos trabajando en artículos, en el fondo, que pudieran dar más carne a ese esqueleto de llamar a la Asamblea Constituyente, pero no se logró. Ese lenguaje no pasó. Entonces queda al arbitrio de nuevo el Poder Legislativo de decir cómo se va a elegir la Asamblea Constituyente, cuáles son las reglas que van a tener. O sea, nunca va a quedar claro hasta que se haga quién va a controlar ese proceso, ¿ya? Pero eso queda mucho todavía, porque como dije, son unos escalones, tenemos que primero hacer el 3, luego el 5, luego el 10, luego el 25. Entonces, creo que eso es un horizonte que hay que tener en cuenta, pero todavía estamos muy lejos de llegar ahí. Entonces, cuando estemos más cerca, ahí conversamos cómo podemos dirigir, en el fondo, a el Congreso o al poder que necesita hacer esa ley, en el fondo, de crear la Asamblea Constituyente, para que sea una Asamblea Constituyente popular. Y como lo hemos hablado, no puede ser una Asamblea Constituyente, sino que son todas las personas reunidas en asamblea que tienen que redactar cosas que ellos quieren, mandatos, para que luego la Asamblea Constituyente tome estos mandatos y los incorpore al nuevo texto constitucional. Y que no se repita nuevamente lo que nos pasó esta vez, de que el pueblo solamente pudo participar de manera incidente, juntando 15.000 firmas y siendo completamente disminuido y pasado a llevar por la convención. Entonces, eso no se logró y eso es algo que hay que por hacer. Entonces, es una ley que hay que influir, ¿ya? Esa ley hay que hacerla todavía para que eso se pueda lograr. Pero hay que recordar que cuando hay cosas que están nombradas en la Constitución, hay dos escuelas de interpretación. Hay una escuela que dice, bueno, que es la escuela conservadora que ha primado en Chile. Lo que está escrito en la Constitución es lo que se puede hacer. Lo que no está escrito no se puede. Y esa es la mirada súper conservadora, ¿ya? La mirada progresista más dinámica y más pilla, en el fondo, del derecho constitucional, que prima en otros lugares del mundo, es lo que no está escrito en la Constitución se deja al poder popular. En el fondo, es parte de la soberanía popular. Solamente lo que está escrito es lo que norma. Pero si no está escrito, entonces se puede hacer, porque no es ilegal, ¿ya? Entonces, hay un tema de que el vacío te da más oportunidades para actuar. Pero si está reglamentado,
se tiende a decir, oye, solamente podemos hacer lo que está reglamentado, pero eso es una forma de interpretar la Constitución, y como esta Constitución es nueva y va a haber otras formas y otros mecanismos y miembros para interpretar la Constitución, quizás se puede cambiar esa escuela y tratar de explotar en el fondo los vacíos y las ambigüedades para darle más poder al pueblo y para poder quitarle poder a la oligarquía en esta guerra en el fondo de la interpretación constitucional. ¿Alguien más tiene alguna pregunta? Si no hay más preguntas, bueno, podemos despedir a Camila. Te agradecemos, Camila, tu intervención y todo lo que nos has compartido. Y bueno, damos paso a Gustavo, quien un poco más nos va a hablar acerca de la motivación de este encuentro, y que también tiene mucho que ver con lo que ha planteado Camila, ¿no? Que la necesidad de juntarnos, de rearticularnos, porque precisamente la tarea recién comienza y nos queda un gran camino todavía, y la única manera de poder conseguir más cosas más allá del resultado incluso que tengamos el 4 de septiembre es la unión y la rearticulación. Bueno, gracias, Camila. Muchas gracias, yo me despido. Que les vaya súper, ojalá que la deliberación y todo lo que hagan sea fructífero, así que les deseo lo mejor. Gracias, Gustavo. Chao, chao. Chao.